Bienvenidos amigos, este es el programa Oralidad en los Procesos Civiles a cargo de la Comisión Nacional y del equipo técnico institucional de litigación oral en los procesos civiles en el Poder Judicial. Bueno, como todas las semanas, hoy día tenemos una entrevista a un digno abogado, funcionario público del Poder Ejecutivo. Él es Fernando Castañeda Portocarrero, viceministro de Justicia del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos. En esta oportunidad vamos a conversar con él acerca del tema de la oralidad en los procesos civiles, pero sobre todo qué hay de proyectos para que el proceso civil, dentro del cual se insertaría la oralidad, pueda en un momento dado formalizar su modificatoria conforme ya es de público conocimiento de la existencia de un proyecto de ley que modifica cerca de 300 artículos de esta norma procesal. Bueno, entre otros temas que abordaremos en unos minutos con nuestro ilustre invitado. Retornamos luego de este corte. Bien, como hemos indicado, está con nosotros el viceministro de Justicia, el doctor Fernando Castañeda Portocarrero, quien nos conversará acerca de temas vinculados a los asuntos procesales en materia civil y en general en materia de la reforma del sistema de justicia. Gracias por concurrir a esta entrevista, mi estimado doctor. Muchas gracias. ¿Qué hay en el Ministerio de Justicia en relación al tema de la oralidad o de las modificaciones que están pendientes en la norma procesal civil en nuestro país? Sí, con mucho gusto. En primer lugar, muchas gracias a TV Justicia y usted, doctor, por la entrevista en nombre del Ministerio. En concreto, un grupo de juristas elaboró una reforma al Código Procesal Civil. Esta reforma obviamente abarcaba un conjunto de cambios en diversas instituciones, desde el título preliminar, la forma de postulación de los actos, medios impugnatorios, nulidades, ejecución, procesos colectivos. No obstante ello, que es un valioso avance, hay dos elementos que desde el Ministerio de Justicia consideramos importante que poderlos trabajar en el corto plazo, ¿no? ¿En qué estado se encuentran sí, el estado es actualmente en el Ministerio de Revisión, ¿no? Revisión final en realidad, porque está bastante avanzado el proyecto. Pero hay que ver con detenimiento dos aspectos, dada la actual coyuntura, digamos, tecnológica, por así decirlo, ¿no? Lo primero es la interoperabilidad. Actualmente tenemos dos grandes préstamos a nivel de Estado para el tema penal a través con el Banco Interamericano, a los procesos penales y las carpetas fiscal electrónica, y para los temas no penales, y específicamente esto está conectado con el Código Procesal Civil, el préstamo con el Banco Mundial. Entonces ahí, creo que el segundo ya está aprobado, con firmado. El Banco Mundial ya está aprobado, está firmado y actualmente está en plena implementación, ¿no? Se ha formado un grupo de gobernanza del préstamo que está integrado por el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia con la finalidad de aprobar el plan operativo, el plan de operaciones y con eso, digamos, ya ejecutar de forma directa el préstamo, ¿no? Esa es la parte tecnológica. Así es, pero esto tiene una directa repercusión con otro cambio que cuando el grupo formuló el proyecto no existía, que era la existencia de todo un sistema de gobierno digital en el Estado. Y obviamente pues el Poder Judicial no está exento de formar parte del Estado, forma parte del Estado y obviamente se requiere de una mirada de interoperabilidad y de gobierno de datos. Además integral, ¿no? Exactamente, de todo el Estado. Exactamente, ¿no? Porque hay toda una terminología, hay un conjunto de procedimientos que los códigos tienen que dialogar, ¿no? No solamente el aspecto técnico de los principios del proceso, de las instituciones procesales, sino que a su vez eso tiene correlato en la interoperabilidad y en el gobierno de datos, porque finalmente estos sistemas van a poder funcionar óptimamente si es que se prevén este tipo de aspectos, ¿no? Además, entonces, que no hay mejor escenario para la recolección de información y datos que el escenario digital, ¿no? Exacto, sin duda alguna. Son millones de datos que se producen cotidianamente, que sustituyen a las actas que cotidianamente hemos visto en los procesos judiciales y que atiborran pues, los expedientes en la magnitud de lo que existe, ¿no? Sabemos de que existe en el Archivo Central de la Corte de Lima 3 millones de casos.
Bueno, pues Y eso... hasta más, ¿ah? Podrían hasta, haber hasta mucho más. Y Sí, estamos hablando del archivo central. A nivel nacional, obviamente, esa cifra es superada. Esto, obviamente, va a ser sustituido por la introducción del proceso judicial electrónico. Pero para eso se requiere justamente la mirada electrónica y de gobierno de datos y gobierno digital que el anteproyecto no tiene, ¿no? Ya. Por eso es que hay que avanzar a esa parte final. En realidad es que darle esa mirada final con la finalidad de poder hacer que dialogue el aspecto tecnológico con el aspecto técnico procesal, vamos a decirlo así, ¿no? Bueno, esa es una parte que es importante, porque ya el proyecto de ley habla del expediente judicial electrónico, pero muy superficialmente. Muy superficialmente. Claro, ahora ya Exacto. tenemos un proyecto en camino de escalamiento nacional del expediente electrónico, o sea, va a estar presente en toda el área no penal, donde el Código Procesal Civil se aplica directamente en el Proceso Civil, pero supletoriamente a todos Así los es, procesos y no... sobre todo esa es una amplia repercusión, porque supletoriamente se aplica al resto de órdenes. Así ¿No? es. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se haga con este código. Correcto, correcto. En todos los procesos no penales, incluso en los penales, se aplica supletoriamente Así es, exactamente. en las pretensiones o debates. Entonces, ¿cuál es el sobre temas objetivo patrimoniales. del Poder Ejecutivo? Tener el proyecto ya acabado en el primer trimestre de este año como un objetivo central, sea para presentarlo como un proyecto de ley al Congreso o sea para solicitar delegación de facultades, ¿no? Creo que lo más sano sería delegación de digamos facultades, que sería pues, una parte técnica, digamos, la ¿no? parte técnica, porque evidentemente vamos a decirlo así, artefacto jurídico es bastante pesado y complejo, ¿no? Claro, claro. Además que la mayoría de las normas vinculadas a temas de carácter técnicos, jurídicos, códigos, leyes orgánicas, han sido emitidos a través de decretos legislativos. Exactamente, ¿no? Entonces, esa es la aspiración del Poder Ejecutivo y además también en sintonía con la del Poder Judicial, ¿no? Sabemos que los jueces, por necesidad del servicio, han venido en varios distritos judiciales implementando la oralidad, porque obviamente pues, la carga que soportan es bastante fuerte y le han dado vida a algunos aspectos del Código Procesal Civil, pero obviamente se requieren apuntalar esos esfuerzos a darle un mayor sustento de legalidad que obviamente va a estar contenido en el nuevo Código Procesal Civil. Este proyecto de reforma de la norma procesal civil recogerá, supongo, este impulso que han dado los jueces al tratamiento diferenciado del proceso civil respecto a lo que se venía haciendo antes. Es decir, pasar de la escritura a la oralidad con resultados que ya se conocen a nivel nacional. Exactamente, ¿no? Lo incluye, pero además también lo complementa, ¿no? Con esta visión de interoperabilidad, ¿no? Porque la interoperabilidad es la capacidad de intercambio de información, ¿no? En el proceso civil hay no solamente los sujetos procesales clásicos, sino además también los sujetos se relacionan con otras instituciones. Por ejemplo, en materia, no sé, pues un proceso civil clásico de discusión de propiedad o de posesión, hay una relación con SUNARP, ¿no? Entonces sí. es clave tener interoperabilidad también con ellos. SUNAR, bueno, nosotros tenemos interoperabilidad, entre comillas, con los bancos a través de Por los ejemplo. embargos electrónicos a las entidades del sistema financiero respecto a las cuentas que en esos bancos existen de los deudores. Exactamente. que están es más, eso procesados, ya ¿no? existió hace varios años, era un avance importante de Un avance. interoperabilidad, sin que se le domine así, sino que Pues la propia dinámica Exactamente. a impulso de los propios jueces, ¿no? Exacto. El Poder Judicial ha hecho ese avance. Entonces, de lo que se trata ahora es de que el código va a masificar el uso de tecnología, la oralidad y la interoperabilidad. Y sobre todo también creo que tendrá un impacto en el diseño del despacho judicial que trae consigo la oralidad. Así es. Porque se pasa del despacho tradicional al despacho corporativo. Y en el despacho corporativo hay un equipo de personas, auxiliares jurisdiccionales, que dan soporte a la labor del juez en las audiencias. Exactamente, ¿no? Y se separan las labores jurisdiccionales de las administrativas que antes tenía el juez. Así tiene un impacto, como usted dice, en ese rubro, pero también tiene un impacto en la A formación del juez. A nivel macro. Porque el juez no solamente va a esperar ahora el escrito para ser proveído, sino que tiene un rol ahora sí activo, activo. ¿no? Dirige el proceso. Dirige el proceso y eso implica un desarrollo de un conjunto de habilidades que no necesariamente, digamos, se han venido cultivando con la escritura. Entonces es la academia, la magistratura y los propios esfuerzos del propio Poder Judicial quien tiene que ya desarrollar estas habilidades, vamos a decirlo, de oralidad para poder hacer realidad efectivamente lo que está escrito en la norma, ¿no? Sin duda.
Pero en general diríamos que la tecnología nos brinda no solo rapidez, en el sentido de que los tiempos muertos se eliminan. Se eliminan. O sea, ya el desplazamiento físico de un lugar a otro, de un escrito, del expediente, desaparece. Desaparece. La transparencia, porque cualquier persona puede acceder a la información que tiene un proceso judicial. La seguridad de la información. Pero sobre todo... Se hacen backups de la información que se... claro, exacto. Que ya esto se convierte en un... se elimina... metadata, ¿no? Se elimina las herencias coloniales de coser, de pegar. Se puede establecer un... hilo y aguja desaparece. El hilo y aguja desaparece, lo tendremos en los museos judiciales. Y además se puede crear el expediente, el número único de expediente judicial que recorra todo el circuito, ¿no? Claro, cosa que también ayuda en la organización, ¿no? En materia de instancias, impugnaciones. Al litigante se le hace más fácil. Más fácil. Porque tiene 3 números de su mismo expediente, con uno suficiente para poder. Así es. Y como existen en otros sistemas, los abogados podrían conectarse de sus despachos, o de sus oficinas, o de sus casas, para ver cómo va el trámite de los procesos, sin sobrecargar los pasillos judiciales, ¿no? La propuesta de modificación del Código de Proceso Civil contempla entonces la audiencia preliminar. Hemos visto eso en el proyecto. Pero además, la oralidad no es solo un aspecto normativo propio de la audiencia, sino que tiene un impacto en el conjunto de elementos que constituyen el proceso. El código de proceso. Nulidades, impugnaciones. También ejecución. Digamos que la norma esta propuesta de reforma atraviesa varios aspectos del Código de Proceso Civil, creo que cerca de 300 artículos finalmente. 300 artículos que han sido modificados. Exactamente, es una revisión integral y para eso, digamos, agradecemos también al grupo de profesores que elaboró el código y que también actualmente sigue colaborando con el Ministerio, encabezados por el profesor Giovanni Priori, con la finalidad de dotarle al país de una herramienta moderna y que esté pues acorde con los últimos avances tecnológicos y de interoperabilidad, ¿no? Estamos en una entrevista con el viceministro de Justicia sobre temas vinculados a la reforma del proceso civil. Vamos a un pequeño corte y retornamos en unos minutos. ¿Qué otros proyectos tiene en cartera el Ministerio de Justicia? Hay un tema, como Ministerio de Justicia nosotros somos Secretaría Técnica del Consejo para la Reforma y dentro de este trabajo que realizamos como Secretaría Técnica con los titulares de las instituciones que conforman el sistema, el gran objetivo es tener también para el primer trimestre la propuesta de plan de política de reforma del sistema de justicia. Como recordará, doctor, el último gran esfuerzo de reforma se realizó con la Seriajus. 2004. Se entregó al presidente de la República y el presidente de la República lo recibió, pero como ese esfuerzo era un esfuerzo con fecha de término, terminó con la entrega. Pero no existía un mecanismo de seguimiento y monitoreo permanente. El Consejo para la Reforma justamente suple esa deficiencia. ¿Por qué? Porque no tiene fecha de caducidad. Segundo, está obligado a realizar un informe anual sobre la situación de la justicia. Tercero, tiene que realizar reportes trimestrales sobre determinados aspectos importantes del funcionamiento del sistema de justicia y en base a esta política que esperamos se pueda aprobar en el primer trimestre. Dentro de esta política hay un eje importantísimo que tiene que ver con la adecuación normativa. ¿Por qué? Porque de la revisión que hemos hecho con todas las instituciones, claramente hemos advertido más de 10 normas importantes del sistema de justicia que están absolutamente desfasadas. La norma que regula el Instituto de Medicina Legal, el Código Procesal Civil, la Ley Orgánica del Poder Judicial. La Ley Orgánica del Poder Judicial, que no tiene obviamente ni interoperabilidad ni aspectos tecnológicos. Y el diseño de los despachos han variado. Han variado, la lógica de los despachos, los recursos, el personal, las nomenclaturas, las formas de trabajo, ¿no? Entonces todo eso impacta en normas que tienen más de 15 años, 20 años, ¿no? Entonces hay un segundo gran componente que tiene que ver con la reforma parcial o la actualización normativa de las principales normas que utilizan los jueces en el día a día, ¿no? Digamos, en general el Ministerio de Justicia tiene en su labor de los próximos años que cumplir temas de monitoreo de todos estos procesos de reforma que están impulsando. Exactamente. Para evitar de que queden ahí como abandonados, digamos. Exactamente. El Consejo para la Reforma tiene ese objetivo, que siempre se monitoree y se reporte a la ciudadanía cómo va, para que los procesos no se estanquen y para que sobre todo haya una visión
por lo menos en los aspectos básicos y comunes del funcionamiento del sistema, una visión común. Porque, digamos, si no existiese la ley del Consejo para la Reforma, es más complicado que los titulares se reúnan periódicamente cada cierto tiempo para evaluar cómo va el sistema, porque obviamente cada titular de la institución, del Poder Judicial, Ministerio Público, Contraloría, Defensoría, tiene sus propias agendas. En cambio, con esta ley se establece que una vez al mes como mínimo se reúnan con el apoyo de la Secretaría Técnica a evaluar cómo va el funcionamiento del sistema de justicia. Eso ha llevado a, por ejemplo, acelerar la aprobación del préstamo del Banco Mundial para justamente introducir el proceso electrónico en el país, porque en ese espacio se expone en qué consiste el proyecto, cuánto es el financiamiento, por qué eso es importante, cuál es el impacto que va a tener, y obviamente eso ayuda a acelerar los tiempos en la aprobación del empréstito, ¿no? Es muy importante que el Ejecutivo sintonice con los requerimientos del Poder Judicial a efecto de que estos proyectos trascendentes para el sistema democrático tengan su realidad inmediata, ¿no? Creo que una buena coordinación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial en relación a este préstamo del Banco Mundial tiene un impacto, si bien en el Poder Judicial, pero en realidad es para la ciudadanía, ¿no? Para la ciudadanía, eso es un tema clave, por ejemplo, el tema de interoperabilidad que impacta en las investigaciones, tanto en lo penal como en lo no penal, pero también hay otros temas comunes entre las instituciones que gracias a este espacio se pueden ir ventilando. Por ejemplo, la política inmobiliaria. No existe una política inmobiliaria del sistema de justicia. ¿Eso qué implica? El sistema de justicia gasta alrededor de 90 millones de soles en alquileres. Pudiendo tener locales propios. Pudiendo tener locales propios. Entonces, ¿qué solución se le da a eso? Primero, generar la política. Segundo, modificar los instrumentos que podrían ayudar a que las instituciones del sistema cuenten con bienes. Por ejemplo, por lo menos inicialmente en administración, las normas del PRONAVI, ¿no? Que son el Programa Nacional de Bienes Incautados, para que exista una suerte de derecho de preferencia antes de que salga subasta pública de terceros, para que obviamente si hay necesidad de las propias instituciones puedan acceder a estos bienes, ¿no? Y de esa forma... Digamos que esas serían unas salidas temporales, ¿no? Porque en realidad la idea es que el Poder Judicial cuente con locales debidamente equipados, preparados, ¿no? Pero construidos, pensados en que van a ser órganos jurisdiccionales. Porque normalmente se alquilan inmuebles que han sido hoteles o residencias, casas, y resulta que la cocina termina siendo un despacho, el baño un almacén, es decir, sí, exactamente, la lógica es distinta, ¿no? La lógica es distinta, pero ayuda en algunas situaciones a poder paliar. Porque nosotros le hemos preguntado a las instituciones, a pesar de esa objeción que usted, coincido con usted, ¿te sirve el inmueble? Y efectivamente la institución, por supuesto, ¿no? Acá podemos poner esto, le hacemos las adaptaciones del caso y empezamos Tendría que estar fuera de la realidad para no aceptar la posibilidad de tener un local donde puedan funcionar algunos órganos jurisdiccionales. Pero la importancia, doctor, es que en este espacio se empiezan a plantear temas pues, de política pública nacional, ¿no? Que impactan en el servicio al ciudadano. O, por ejemplo, el tema de las autoridades de control. Y hay 2 leyes aprobadas para generar quién va a ser el titular de las autoridades de control. Es la Junta Nacional quien tiene que realizar el concurso público, y ahí está el tema planteado, por ejemplo, ¿no? Esta autoridad de control no tiene por finalidad perseguir a los buenos jueces, sino más bien generar políticas de prevención. Es una autoridad preventiva, básicamente, ¿no? Bueno, y donde hay que sancionar, se sanciona, ¿no? Sí, sin duda alguna, ¿no? Pero se entiende que... 5 cortes superiores vienen implementando la oralidad en el Poder Judicial. Arequipa, Trujillo, Lima, Ica y Ventanilla. Este mes se agregan 2 y probablemente a lo largo del año otras 12 o 14 cortes que entran en el proyecto de oralidad. ¿Cómo ve el Ministerio de Justicia este impulso que le está dando el Poder Judicial a esta manera distinta de abordar el proceso civil? Bueno, positivo, ¿no? Porque, digamos, tradicionalmente, en la historia, digamos, de las reformas judiciales, siempre un poco se ha deslizado el comentario de que a veces el sistema de justicia en su conjunto es un poquito reacio al cambio, ¿no? Pero en este caso de oralidad, más bien es lo contrario, es un ejemplo de cambio, ¿no? Y de liderazgo para el cambio, para servir mejor al ciudadano. Entonces, obviamente, es importante que los propios presidentes de corte con sus jueces hayan tomado conciencia de la necesidad de ir más allá de, digamos, vamos a decirlo, del respaldo legal. Es decir, existe una norma, pero no han esperado a que la norma esté completa, sino que más bien han empezado a dar los pasos necesarios para poder impulsar los cambios a nivel normativo. Es decir, en la realidad
han empezado a generar el cambio para que eso impulse el cambio normativo. Lo cual, pues, una creación pretoriana, diría. Una creación pretoriana, exactamente. Han generado el amparo que se creó a nivel pretoriano, han generado ahora la oralidad pretoriana, por así decirlo, ¿no? Aprovecho su presencia, viceministro, para preguntarle algo que, si bien no tiene que ver con nuestro tema de oralidad civil, sí tiene que ver con la oralidad penal. ¿Se implementará este año el nuevo Código Procesal Penal en Lima? Está previsto, tanto a nivel se ha mapeado a nivel del Consejo para la Reforma, pero también a nivel del espacio que reúne a todos los titulares en materia penal, ¿no? Y se ha previsto implementarlo para este año. Es una inversión fuerte. Lo cual es una inversión fuerte que tiene un impacto económico importantísimo, pero también tiene un impacto a nivel del servicio de justicia gigante. Sin duda, porque en Lima es el distrito judicial con mayor complejidad y de mayor impacto a nivel nacional, ¿no? Es cierto, es cierto. Entonces, pero es un gran reto. Por lo menos hasta ahorita no hay una solicitud de diferir la puesta en vigencia del Código acá en Lima. Y no solo es un reto para el Ejecutivo por la cantidad de recursos que podría desembolsar, sino que es un reto para las propias entidades, su capacidad de organización. Estamos en un periodo de construcción y un periodo nuevo, ¿no? Porque, digamos, estos espacios del Consejo para la Reforma, los impulsos de los jueces, que las autoridades conozcan, digamos, cuáles son los proyectos y que se digan en esos espacios las dificultades, nos permiten ir avanzando. No todo es perfecto, obviamente, ¿no? Lo perfecto está en los cielos, dice. Sí, lo perfecto está en los cielos y también, digamos, estamos en el Perú con restricciones económicas. Hay muchos sectores que tienen muchas necesidades. Pero no obstante ello, el carro no se ha parado. Es decir, en materia judicial, yo que, digamos, vengo siguiendo el tema hace muchos años, si yo pienso de cuando yo estudiaba Derecho, el Poder Judicial, ahora se nota la diferencia enormemente, ¿no? Sí, ahora tú puedes ver a un litigante en su celular hacer el seguimiento de ese expediente, aunque no es expediente electrónico, sino en el link seguimiento o consulta de expedientes en línea, y te dice si fue notificado o si no, de su celular. Exactamente, acá nomás a la hora que he entrado a la Corte Suprema, la forma de atención en el primer piso es como si fuera un banco, ¿no? Con ticket, la gente está tranquila, no hay un desorden. Se nota que la implementación de la tecnología en mesas de partes, ¿no? Ha mejorado. Ha mejorado, sin duda alguna. Muy bien, estamos con el viceministro de Justicia, el doctor Fernando Castañeda Portocarrero, quien nos ha ilustrado e informado sobre el enfoque que el Ministerio de Justicia tiene en el sistema de justicia, sobre todo en las labores que viene desarrollando el Poder Judicial. Sus últimos comentarios. Bueno, en primer lugar, agradecer por este espacio para poder rendir cuenta de lo que viene haciendo el Consejo para la Reforma en relación al conjunto de actividades, pero también específicamente a oralidad. Segundo, manifestar el apoyo del Ministerio para poder lograr este objetivo de poder contar con la oralidad de nuestro país y un nuevo Código Procesal Civil. Y tercero, hacer un llamado a todos los actores interesados a que puedan visitar la página del Consejo para la Reforma, que está en la web. Simplemente ponen Consejo Justicia, ustedes pueden acceder, pueden solicitar información y también pueden aportar a qué es lo que ustedes consideran que es importante para la mejora del sistema de justicia, ¿no? Y agradecerle la invitación, doctor, siempre a la disposición. Muchas gracias, doctor Fernando. Muy bien, la modernización no solamente es tecnología, es también nuevas formas de organización, y la oralidad genera nuevos métodos de atención a los justiciables, y es también, por supuesto, parte de la modernización. Tecnología, organización de despachos, mecanismos de oralidad en los procesos judiciales son un paquete que en conjunto tienden a facilitar la mejor atención a los ciudadanos que recurren a este poder del Estado, el Poder Judicial. Eso es todo por hoy, estimados amigos. Esperamos las siguientes semanas nuevas entrevistas importantes y trascendentes como la actual. Muchas gracias. Este es Justicia TV, el canal de los jueces.